Hermanos, saludos a todos. Si nos podemos poner de pie, vamos a alabar al Señor. Amén. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Te adoramos, Señor.
Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas de amor. Me has dado la heredad de los que temen. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas de amor. Me has dado la heredad de los que temen. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas, Señor. Me has dado la heredad de los que temen. Estás redimiéndome, misericordia y gracia tras Cristo en mi vida. No me encuentres, floreceré en tu gran viña y daré fruto eterno, pues tú estás redimiéndome. Estás redimiéndome. Redimiéndome. Misericordia y gracia muestras, Cristo, en mi vida. No me plantes, floreceré en tu gran viña y daré fruto eterno, pues tú estás redimiéndome. Sí, Jesucristo, sí, Padre de las luces, esperamos ese gran día cuando vengas a redimir a tu gente, cuando vengas y te muestres, Señor, llenando este templo con tu gloria y mostrándote del día, Señor, grande y terrible de Jehová. Oh, sí, Señor, anhelamos
tu redención, Señor. Oh, por favor, haz algo en nosotros. Haz algo en nuestros corazones en este tiempo. Oh, Señor, así como has llenado la tierra de esta pandemia, llena, Señor, con tu espíritu, con tu palabra a este planeta, Señor. Oh, gracias por estos días. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias porque nos has dejado vivir en esta época, Padre. Oh, cuán privilegiados somos, Señor. Gracias, amado. Gracias te damos. Oh, bendito tu nombre. Aleluya. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae nuevas del bien, del que anuncia la paz y publica la salvación. Dice así: tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae nuevas del bien, del que anuncia la paz y publica la salvación. Dice así: tu Dios reina. 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 Tu Dios Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Esperamos la palabra de nuestro pastor.
Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder llegar una vez más hasta ustedes por estos medios. Y llevamos ya algunos días guardados en nuestros hogares y no sabemos cuántos días más estaremos, pero hay propósito siempre en el Señor y esperemos que estar guardados hasta que pase el turbión, como dice Isaías en el capítulo 25 y verso 4. Pero es un tiempo, hermanos, para que lo aprovechemos para seguir buscando al Señor, como nunca antes lo hemos hecho, para volvernos a Él con todas nuestras fuerzas. Quiero animarlos para que aprovechemos este tiempo encontrándonos con el Señor. Y también quisiera compartir con ustedes, si ustedes quieren verlo así como una petición, el Señor ponía una carga en nosotros, en mi esposa y en mí, en estos días, para orar ciertamente por la situación que se está viviendo, por los países que están sufriendo bastante, por nuestro país, no sabemos cómo vayan a venir las cosas, pero sobre todo también, hermanos, por Jerusalén, por Israel. Oremos, creemos que los días que estamos viviendo ya nos indican que muy pronto la venida del Señor estará ya llevándose, haciendo una realidad. Y en el capítulo 66 de Isaías, con esta carga en nuestro corazón, encontrábamos, el Señor nos daba este pasaje, el verso 10 del capítulo 66 de Isaías dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, fíjense, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Que nos encuentre el Señor clamando por Israel, por Jerusalén y por su Jerusalén espiritual también, la iglesia, repito. Quiero ver con ustedes ahora una historia del pueblo de Israel y el tema para esta ocasión es: pon tus ojos en Cristo. Esta historia del pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto nos enseña muchas cosas. Y quiero decirles, solo darles dos razones por las cuales nosotros vemos y aprendemos de estas historias que ciertamente hace muchos años que sucedieron, pero una de las razones es porque son parte de la palabra de Dios, están escritas en la palabra de Dios y tienen para nosotros seguramente enseñanza, ¿sí? Además, Dios es el mismo, no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero una segunda razón, pudiéramos decir que el apóstol Pablo nos la muestra en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 11 y 12, leemos de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas historias nos enseñan, nos muestran a nosotros y además son un ejemplo. Dice dos versos anteriores, el verso 9, dice de la siguiente manera, algo que nosotros no debemos olvidar. Dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esa historia es la que vamos a ver hoy. Pero volviendo a este verso que Pablo nos anima, él nos dice que son nuestro ejemplo. Y nosotros estamos viviendo, hermanos, los días del fin. Sabemos que estos tiempos ya son finales y lo que está sucediendo ya nos debe de poner alertas, que la venida del Señor está cerca, repito. Pero es lo que Pablo nos está diciendo. Ellos son nuestro ejemplo y debemos aprender de los errores de ellos. Ustedes han oído esa frase que dice: escarmentar en cabeza ajena. Quiere decir aprender, significa que tenemos que aprender de los errores de los demás, de otros. Además, si nosotros aprendemos de ellos, vamos a librarnos de las experiencias que ellos vivieron, de los castigos que tuvieron que recibir de parte de Dios, porque el Señor siempre va a perdonar nuestros errores, pero hay consecuencias, ¿sí? En la
el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, el verso 11, nos habla de ellos también y nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ellos son nuestro ejemplo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 3, el anterior, nos habla de una serie de errores que ellos cometieron. Entonces sí podemos ser instruidos nosotros para evitar estos errores, para no sufrir las mismas consecuencias. Por lo regular, los errores que ellos cometían tenían que ver con la desobediencia a la palabra de Dios. Y la desobediencia, hermanos, es un virus mortal que los atacó a ellos. Y muchos de ellos murieron a causa de su desobediencia. La desobediencia es un virus espiritual y produce muerte espiritual y a veces también física. La historia que vamos a ver es la que menciona Pablo y que también el Señor Jesucristo hace mención de ella. Y se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 21. El verso 5 dice de la siguiente manera: y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense la forma como ellos estaban expresándose. Y quiero decirles algo, hermanos, cuando hablamos nosotros del pueblo de Israel en el desierto, de ninguna manera estamos pensando ni siquiera la pequeña idea de que nosotros somos mejores que ellos. No es así. Somos igual que ellos o tal vez un poquito peor. Pero aquí el pueblo de Israel nos está mostrando algo. Ellos estaban descontentos por el pan que el Señor les estaba proveyendo. Había falta de gratitud en ellos por la comida que Dios les estaba dando, que Dios les enviaba, y algo más por el liderazgo de Moisés. Es lo que ellos están mostrando. Estos son ejemplos malos que no debemos seguir, hermanos, ¿sí? Pero esto sucedió, además, cuando ellos estaban rodeando la tierra de Edom. En el peregrinar de ellos fueron cuando tenían que cruzar el territorio de Edom. Ellos fueron y pidieron permiso al rey de Edom para atravesar su territorio. Pero el rey de Edom se lo negó. No, les dijo que no, se los iba a permitir y que si lo hacían los iba a esperar con su ejército. Entonces tuvieron que rodear. Esto los desanimó. Esto causó en ellos una molestia. Por eso ahora están en contra de Moisés y en contra de Dios mismo, ¿sí? Y son ejemplos, hermanos, que tenemos que considerar nosotros. Pero algo más, fíjense, a veces Dios permite que se compliquen las cosas un poco en nuestra vida. En algunas ocasiones, no siempre, pero lo hace por amor y por misericordia. ¿Por qué? Dos razones podemos ver. Una, para probar y ver lo que hay dentro de nosotros, en nuestros corazones. Dios ya lo sabe, Dios ya nos conoce, sí, pero resulta que muchas veces nosotros mismos no sabemos o no queremos saber lo que hay dentro de nosotros. Por eso Él permite las pruebas, por eso Él nos pone a veces en circunstancias que no son agradables para nosotros, pero cuando las cosas van bien, todo está bien. Pero cuando vienen las pruebas, las circunstancias difíciles, entonces brota lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y entonces es para mostrarnos a nosotros mismos. Pero hermanos, ¿por qué el Señor busca esto? Porque Él quiere darnos la gracia para que podamos nosotros ver nuestra necesidad, pedirle que nos dé la gracia para escapar de esas cosas, para que seamos libres de esas cosas y poder ser fieles a Él. Es lo que el Señor quiere. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, es parte de ese largo sermón del monte tan precioso donde el Señor vertía una tras otra enseñanzas preciosas.
pero en el capítulo 7, él está hablándole a los oyentes que estaban ahí y les estaba hablando acerca de esta situación. Ustedes solo están viendo la paja en el ojo de su hermano. Es una tendencia de esta naturaleza. Es una tendencia nuestra a mirar siempre los errores en los demás. Pero dice el Señor, no están viendo la viga que está en el ojo de ustedes. Es un error. No ven la viga que está en sus ojos. Por eso el Señor a veces permite esas circunstancias. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 2, dice la razón por qué el Señor permitía todo esto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Él espera que seamos fieles, hermanos, pero a veces hay en nuestro interior cosas que nos impiden poder ser fieles al Señor. Recuerden que ya vimos que dice Pablo que ellos son nuestro ejemplo, y el escritor a los Hebreos dice que no vayamos a hacer lo mismo que ellos hicieron, ¿no? Que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces estamos viendo que ellos murmuraron, se quejaron del pan, hablaron contra Moisés y contra Dios mismo. Y esas son las cosas que nosotros queremos evitar. Y fíjense que algo más que ellos dijeron, en esa presión que estaban viviendo, ellos le reclaman a Moisés y le dicen que es mejor regresar a Egipto. Es mejor que seguir y continuar en este desierto. Ay, hermanos, que Dios nos dé la gracia, tengamos cuidado. Están prácticamente diciendo, mejor queremos volver al camino que dejamos atrás. Queremos volver a las cosas que dejamos atrás. Y a veces hay cristianos que bajo presión anhelarían eso, pero no queremos eso. Por eso estamos viendo el ejemplo que ellos nos dejan, ¿sí? Que Dios nos dé la gracia también para no menospreciar el pan que el Señor nos da. El pan espiritual, por supuesto, el pan material Él nos lo provee, pero el pan espiritual que Él nos da, debemos agradecerle al Señor siempre, porque su palabra siempre será vida. Su palabra siempre tendrá vida. Es muy importante la actitud que nosotros asumimos en los tiempos difíciles. La actitud no es otra cosa más que la manifestación externa de lo que hay en nuestro interior. Esas son nuestras actitudes. Lo mostramos, lo manifestamos bajo presión. Cuando las cosas están bien, todos tenemos la mejor actitud, ¿sí? Pero cuando las cosas están difíciles, entonces brota lo que hay dentro de nosotros. Que Dios nos dé la gracia para que podamos siempre tener una buena actitud, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, se desanimó en esta circunstancia en la que las cosas se pusieron un poco más difíciles para ellos, pero Dios estaba probando sus corazones, como vemos. En el verso 6 de este capítulo 21 de Números, dice así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Miren, hermanos, decíamos que son las consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado, cuando hay un corazón endurecido. El Señor, por misericordia, quiere suavizarlo a través de estas circunstancias, ¿sí? Ellos murmuraron, se quejaron y vino la consecuencia. Repito, Dios perdona nuestro pecado, pero hay consecuencias y vinieron para ellos. Y el corazón de ellos que estaba siendo probado nos muestra a nosotros, son nuestro ejemplo. Recordemos, hermanos, miren, ahorita que estamos nosotros en este tiempo guardados en nuestros hogares, encerrados, por ejemplo, aquí en nuestra casa solamente mi esposa y yo convivimos todo el día, todos los días. Pero miren, me dio mucha tristeza ver una noticia
en estos días en los que los hogares, muchos hogares están guardados, se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Se ha incrementado. Es lamentable, un 60% dice. Ay, que Dios nos ayude, porque a veces hay cosas guardadas ahí que no van a salir de otra manera más que cuando el Señor nos pone bajo presión, como ellos que son nuestro ejemplo. Nosotros estamos ahora espiritualmente caminando por un desierto árido, lleno de peligros como los que estamos viviendo ahorita. Para ellos eran serpientes, ¿sí? Para nosotros ahorita son virus o el coronavirus. Pero hermanos, si el Señor prometió guardarnos, Él nos va a guardar. Si Él prometió cuidar de nosotros, Él nos va a cuidar. Él no quiere el mal para nadie, no. Dios no quiere hacerle mal a nadie. Él solamente quiere bendecirnos, quiere protegernos y debemos creerle a Él. Pero por otro lado, Él está muy interesado en que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro interior. Alguien dijo, la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Por qué? Porque iban a haber tiempos difíciles. Él mismo nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido, dice el Señor. Es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar en el Señor. Pero no queremos cometer los errores que ellos cometieron. Lamentablemente los estamos cometiendo, pero es tiempo de arrepentirnos. Por eso estamos aquí. Pero otro error que ellos cometieron, lo vemos en el Salmo 106, en los versos 13 y 14, nos dice de la siguiente manera: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron el consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Fíjense, otro de los errores. Por eso decía yo, ahorita es un tiempo de prueba. Estamos prácticamente en la soledad de nuestros hogares. No podemos tener compañerismo con los amigos, no podemos ir a ningún lado, no podemos salir o no debemos salir, porque fueron las indicaciones, pero estamos en la soledad. Pero Él está con nosotros. Él está con nosotros para animarnos, para guardarnos, para protegernos, pero estamos viendo y Él quiere que veamos qué hay dentro de nosotros en estos días. Pero dice, se olvidaron de sus obras. Es lamentable la tendencia que hay en nosotros por lo regular, hermanos. Olvidamos lo bueno que sucede en nuestra vida. Nos olvidamos de sus bendiciones. Pero qué terrible es el corazón, porque podemos acordarnos de cosas malas desde hace años atrás. Tal vez de la juventud, de la adolescencia o antes. No se pueden olvidar. Pero las cosas buenas, las bendiciones que Dios nos da, las cosas buenas que nos suceden en la vida, las olvidamos muy pronto. Y fue otro error de ellos. Se olvidaron de las bendiciones que Dios les daba. Eso también produce desánimo, ¿sí? Pero el Señor nos anima para que no nos olvidemos de sus bendiciones, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo hasta el día de hoy. Por su gracia vamos a salir adelante. Si tan solo yo les recomiendo que hoy mismo tomen un papel y hagan una lista de las bendiciones que Dios les ha dado. Y van a ver qué milagro, que algo va a suceder en nuestro interior. En el libro de Deuteronomio el Señor les recomendaba en el capítulo 6 y verso 12. Les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte, la recomendación de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte. Se los está recomendando a ellos, pero ellos se olvidaron. Que no olvidemos nosotros que hemos sido rescatados, hermanos, de una vida triste y lamentable como es ser esclavos del pecado. Pero si hubiese alguien que todavía es esclavo, yo quiero decirle que Jesucristo puede libertarlo hoy mismo. Y no queremos olvidar ese día. Y no queremos olvidar las bendiciones que Él nos da cada día.
para que nosotros podamos seguir adelante y tener vida. Volviendo al pueblo de Israel, después de esta situación y de las serpientes que el Señor había enviado, se arrepintieron. Cuando vienen las pruebas difíciles, entonces nuestro corazón puede ser suavizado un poco. Quiere el Señor, hermanos, que después de pasar esta crisis, estos tiempos difíciles, al volver a la normalidad, podamos ser diferentes. Podamos, por la gracia de Dios, ser diferentes, porque si volvemos a lo mismo y si volvemos en lo mismo, será una pena. No aprovechamos este tiempo, pero el Señor quiere que lo hagamos. Quiere que lo hagamos, pidámosle la gracia. Ellos se arrepintieron en la crisis, en la prueba, y fueron con Moisés, con el líder del que se habían quejado antes y lamentado. Ahora van con ese líder y le dicen: por favor, pídele al Señor, interven tú delante de Dios por nosotros, que nos quite esta plaga, que nos quite este castigo que Él nos dio. Y Dios los perdonó. Dios es el mismo, hermanos, ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue perdonándonos una y otra vez, aun cuando cometemos errores. Él sigue extendiéndonos su mano de misericordia. Los perdonó, pero ahora hay algo nuevo para ellos. Ahora ellos tienen que actuar de otra manera. Y leemos en este capítulo 21 de Números, en los siguientes versos 7 y 8. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Reconocieron, es muy importante. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahí está la respuesta que el Señor les da. Pero miren las recomendaciones que el Señor les hace ahora. La serpiente que ellos iban a mirar no tenía ningún poder para curar, ningún poder especial. Solamente fue la instrucción de Dios para Moisés, pero no era la serpiente la que les iba a curar. Ahora ellos tenían que creerle al Señor. Ahora ellos tenían que creer en la palabra que el Señor les estaba dando a través de Moisés, y eso se llama fe. Ahora tenían que actuar por fe, y por fe tendrían que obedecer a la palabra que Dios les estaba dando. Quien volteara a mirar la serpiente sería sano, viviría, tendría vida. Quien volteara a mirar a la serpiente estaría creyendo en la palabra que Jehová le había dicho a Moisés. Qué precioso es el Señor, nos da esperanza. Solo tenemos que creer, solo tenemos que confiar en los días que estamos viviendo. Los que no creyeran iban a morir, y es lamentable, pero seguramente murieron todavía más. Murieron algunos por las mordeduras de la serpiente. Miren, Dios podía haber hecho que las serpientes desaparecieran en un instante, porque Él es poderoso, y podía haberlo hecho de esa manera, pero no lo hizo así. Ahora les dijo: tienen que mirar esa serpiente, y los que pongan sus ojos en esa serpiente van a vivir. Tenían que creerle al Señor. Ay, hermanos, la fe es algo importante en nuestras vidas. Los que no creyeren iban a morir. Más adelante, en el verso 9 de este capítulo 21 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno de ellos, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren qué fácil. Solamente tenían que creer. Solamente tenían que confiar en la palabra de Dios. Repito, la serpiente no tenía ningún poder especial para curarlos. Era la fe de ellos. Iba a ser la fe de ellos y la obediencia de ellos a la palabra de Dios.
Hebreos en el capítulo 11 y verso 6 nos dice muy claro, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que buscarlo. Si nosotros lo buscamos a Él, lo vamos a encontrar. El por qué vienen muchas veces problemas a nuestra vida es porque no estamos buscando a Dios. Es porque nos alejamos de sus caminos y en esos caminos que tomamos nos olvidamos de Él. Pero Él es galardonador. Él recompensa a aquellos que lo buscan a Él. El que cree, hermanos, va a obedecer. El que no cree, no puede obedecer. La incredulidad es la raíz de la desobediencia. Y la desobediencia produce muerte espiritual y a veces física también. Es la razón por la que queremos nosotros creerle al Señor, creer a su palabra, creer a lo que Él nos está hablando. Miren, ahora en estos días que estamos viviendo, nos dieron ciertas instrucciones para ser guardados. Algunas normas de higiene que tenemos que seguirlas para protegernos del virus. Y también la orden de guardarnos en nuestros hogares. Algunos siguen estas instrucciones o las seguirán. Otros tal vez no. Pero así pasó con el pueblo de Israel. Y muchos murieron, dice la palabra de Dios, al no creer que lo que el Señor les decía, que solamente tendrían que mirar esa serpiente de bronce e iban a vivir. Es lo que el Señor espera que hagamos nosotros. Queremos ver ahora cómo el mismo Señor Jesucristo hace mención a esta historia, usándola como un ejemplo Él también, para enseñarle algo muy importante a Nicodemo. Algunos conocemos esa historia de este hombre fariseo que fue a buscarlo de noche con una pregunta. Él quería saber sobre la vida eterna. Nicodemo estaba interesado en saber sobre la vida eterna y fue al mejor lugar con el Señor Jesucristo, ¿sí? No vamos a ver toda la historia, pero le dice el Señor Jesucristo a él que así como había sucedido con el pueblo de Israel en el desierto, en los días de Moisés, fíjense, así era necesario tener fe en Él, en Jesucristo, como el Hijo de Dios, para poder recibir nosotros la vida eterna. Él le recordó a Moisés lo que sucedió en el desierto, en el tiempo de Moisés. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora en esta situación es volver nuestros ojos hacia el Hijo de Dios y creerle a Él. Lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Él es la respuesta. Si nosotros volteamos hacia Él ahora en estos días, encontraremos la vida. Vamos a creerle a Él, vamos a confiar en Él. Decía yo que la fe, hermanos, a veces preguntamos, pues es algo tan difícil. Pero ¿sabe una cosa? El Señor no nos pide imposibles. La fe es algo que lo practicamos todos los días. La fe es creer en algo. Y nosotros le creemos al médico lo que nos dice. Le creemos al mecánico. Creemos en el supermercado que lo que nos están dando es algo bueno. Creemos a muchas cosas, le creemos a muchos. Al banco le creemos cuando vamos y depositamos nuestro dinero. Es creer solamente. Lo que el Señor está pidiendo es que le creamos a Él, ¿sí? En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versos 14 y 15, hace mención el Señor a esta historia. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje precioso y es algo precioso lo que Juan nos está hablando en este capítulo. Pero así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue levantado en la cruz del Calvario para que todo el que volteara su mirada hacia Él recibiera vida eterna.
Así como los israelitas eran mordidos por las serpientes y tenían que creer y confiar en que al ver esa serpiente de bronce en el desierto, ellos iban a recibir vida, así el Señor está esperando que nosotros creamos en Él, que volteemos nuestra mirada hacia Él y le creamos. Creer que su sangre preciosa es poderosa para limpiarnos de todo mal, incluyendo este virus también, y ser salvos de la pandemia que estamos viviendo ahora, todo el mundo, pero también para librarnos de la muerte eterna y de la mordedura de la serpiente venenosa que es Satanás, que nos engaña con sus mentiras, que infunde la desobediencia, la murmuración, la queja, tantas cosas. Es el veneno de la serpiente, pero el Señor quiere librarnos de todo eso. Hoy te invito para que puedas poner tus ojos y tu mirada en Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la respuesta en estos días que estamos viviendo. Él quiere darnos a nosotros la gracia. Esto sigue siendo un acto de fe. El que crea a la palabra, ese será salvo de la muerte, de esta epidemia y de todo tipo de mal. Si las pruebas te han hecho a veces murmurar o quejarte o reclamar a Dios alguna vez, hoy Él te espera con los brazos abiertos. Él quiere librarte de la peste destructora. Él quiere darte vida y vida eterna. Solo tenemos que buscarlo. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y así como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, así está sucediendo hoy en nuestros días. Pero igual como en el tiempo de Nicodemo, Él se presenta a nosotros para ofrecernos la vida eterna. Que Dios nos dé la gracia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees que Él te puede librar en el día malo, en los días que estamos viviendo? Hoy mismo, pon tu mirada en el Cordero de Dios. Hoy mismo, pon tus ojos en Cristo y Él te librará de la muerte. Quiero hacer una oración y enseguida cantaremos un coro precioso para que lo cantes con nosotros si lo sabes. Tal vez lo aprendas si no lo sabes. Pon tus ojos en Cristo. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por los tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias porque hasta aquí podemos decir que tú nos has librado y guardado. Te pido por favor por cada uno de los hermanos, cada una de las personas que está viendo esta grabación, que tú extiendas tu mano poderosa y los guardes de los peligros y los libres de la muerte, Señor, pero que les des la vida eterna, Señor, que puedan conocerte hoy y que podamos todos poner nuestra mirada hoy mismo en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Por favor, Señor, guarda a todos aquellos que están buscándote, guarda a todos aquellos que están poniendo su mirada y sus ojos en ti, Señor. Guarda a todos aquellos que están ahora padeciendo, Señor. Extiende tu mano de misericordia hacia ellos. Te pedimos, Señor, y no dejamos de pedirte por Jerusalén, Señor, por Israel, por la Jerusalén espiritual, Señor, y también la Jerusalén natural, Señor. Extiende tu mano de misericordia. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos
amor, y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor, y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y sigamos buscando el rostro del Señor, poniendo nuestra mirada, nuestros ojos en Él. Amén.